Bueno, a continuación, la doctora Soledad Molnar, médica hematóloga, responsable de la sección hemostasia de la Clínica Universitaria Reina Fabiola de Córdoba, nos va a tocar el tema trombocitopenia inmune en el embarazo. Hola, bueno, buenas tardes. Bueno, les agradezco bueno, que me escuchen una vez más. Esta es la segunda vez que me toca dar este tema y no hay muchas novedades, lamentablemente, en el embarazo. Un poco a manera de introducción, para definir el problema, tener en cuenta que bueno, la trombocitopenia, por diferentes causas, la vamos a tener más o menos en el 10% de los embarazos y de esos aproximadamente un 3% va a ser trombocitopenia inmune. Sí es importante pensar que la paciente embarazada puede tener múltiples causas de trombocitopenia y es importante pensar o tener en mente cuáles van a ser los diagnósticos diferenciales. Y yo creo que hay tres preguntas o hay tres conceptos que nos pueden ayudar. Uno es saber si la paciente ya tenía antecedente de trombocitopenia previa, otra es el trimestre en que se va a presentar la trombocitopenia y otro es el recuento de plaquetas que tiene la paciente al momento de la presentación, que si nosotros vemos, por ejemplo, en segundo trimestre un recuento de plaquetas menos de 100.000 es la causa más frecuente pensar en una trombocitopenia inmune, pero como vemos puede estar presente en cualquiera de los trimestres del embarazo. A modo de saber cuál es la incidencia o cuántas pacientes con trombocitopenia vamos a ver, se sabe que es aproximadamente entre una en 1.000 o una en 10.000 embarazos. Hay un estudio de cohorte prospectivo británico publicado en el 2018 donde ellos evaluaron la incidencia de trombocitopenia severa. Severa la definieron como si las plaquetas estaban, menor a 50.000 o si las pacientes tenían indicación clínica de tratamiento, y ellos encontraron que la prevalencia en su grupo de pacientes era 1 en 10.000. De todas formas, aunque sea infrecuente, yo creo que es importante cuando tenemos la trombocitopenia inmune en el embarazo, porque es menos responderosa que la trombocitopenia inmune en el paciente no embarazado. Entonces las tasas de respuesta son más bajas y no nos van a responder igual, por ejemplo, a esteroides una paciente embarazada que una paciente no embarazada. Entonces podemos tener un porcentaje de pacientes que no va a responder a una primera línea de tratamiento. Con respecto un poquito a los temas que voy a tocar, es tratamiento, el modo de nacimiento, qué complicaciones puede tener la madre o el feto y los consejos perinatales por ahí a la paciente que tiene trombocitopenia inmune y que quiere buscar embarazo. Con respecto al tratamiento, creo que bueno, estos son conceptos que no han cambiado y que están bastante claros. En realidad, ¿cuándo vamos a tratar a la paciente? La paciente tendría indicación de tratamiento si sangra, si tiene por ahí menos de 30.000 plaquetas y si no, es en preparación para el nacimiento, que bueno, ya les muestro los valores más adelante, que de acuerdo al nacimiento o al modo de parto, cesárea, o si la paciente quiere peridural o no, voy a tener un distinto target de valor de plaquetas y en base a eso también se va a basar la preparación que le voy a dar a la paciente. Con respecto a los tratamientos de primera línea en el embarazo, en realidad, digamos, bueno, sigue siendo lo mismo de siempre. Las dos pilares de tratamiento en el embarazo, uno son los corticoides y otros son las gamma-globulinas. Que acá un poco yo traté de ver cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno. De esteroides, uno prefiere utilizar la meprednisona. A veces en el paciente adulto no embarazado se usa la dexametasona, pero la dexametasona tiene mayor pasaje transplacentario, puede asociarse a mayor, en el primer trimestre, hendidura del paladar en el bebé y también tiene mayor incidencia de oligoamnios. Entonces la droga de elección es la meprednisona y generalmente a dosis baja, de 0,25 a 0,5 miligramos kilo, no la dosis por ahí que utilizamos 1 o 2 miligramos kilo en el paciente no embarazada, y porque altas dosis se pueden asociar a irritabilidad, hipertensión, diabetes gestacional, psicosis posparto. Y la tasa de respuesta es aproximadamente del 39%. Y con respecto a las gamma-globulinas tienen una ventaja. En la paciente embarazada, lo que sí tenemos que pensar siempre es en el tiempo de acción que van a tener las drogas que utilizamos porque tenemos poco tiempo. Entonces no podemos esperar el mismo tiempo que en un paciente al cual no tenemos que prepararlo. Es como si tuviéramos que prepararlo para un procedimiento quirúrgico. Entonces las gamma-globulinas nos ayudan porque tienen una acción rápida, pero bueno, tienen un alto costo
y tienen una duración corta. Entonces a veces hay que repetirlas cada 21 o 28 días y si vemos la tasa de respuesta es muy similar a la tasa con corticoides. Y podemos tener algún paciente refractario en los cuales podemos combinar, por supuesto, los tratamientos e inclusive intentar dosis más altas de corticoides. Con respecto a la dosis de meprednisona, siempre que uno estudia y lee PTI en el embarazo, siempre se habla de esto de utilizar dosis baja, pero bueno, este es el primer estudio que encuentro, que en realidad es un estudio prospectivo observacional, que ellos evalúan la eficacia y la seguridad de la meprednisona realmente a dosis baja, porque siempre la leemos y la comparan con un mismo grupo del mismo grupo de trabajo donde ellos habían utilizado un grupo control, digamos, publicado previamente, donde utilizaron dosis de meprednisona más altas, de 1 miligramo kilo. Y en realidad lo que ellos demuestran es que las dosis bajas son eficaces, que la tasa de respuesta es del 35%, más o menos lo que está publicado en todas las series, que la media de respuesta es de 7 días y la tasa de respuesta puede variar un poquito de acuerdo a la dosis, sin embargo no es significativa esta diferencia. Y sí, lo que ellos marcan, igual son muy poquitos pacientes porque tampoco es tan frecuente la trombocitopenia inmune en embarazo ni leer estudios en embarazo. Sí, los pacientes que por ahí no respondían con 0,25 miligramos kilo, al subir la dosis, por ahí lograban respuesta. Y con respecto, por ejemplo, a las toxicidades, cuando ellos comparan con este grupo control retrospectivo, hubo mucho menos incidencia, por ejemplo, de hipertensión inducida por embarazo. Entonces, en cuanto al tratamiento de primera línea, esto sería más o menos claro. Cuando vamos ya a pensar, digamos, a tratamiento, ¿qué vamos a hacer con esa paciente que no nos va a responder? Que probablemente todos tengamos alguna paciente. Yo acá, bueno, me pregunto, ¿hay algo nuevo? Porque creo que hace más o menos 4 años di esta charla. Y en realidad, bueno, hay muchas cosas nuevas, pero no en trombocitopenia. Pasó que ganamos un mundial. Apareció la inteligencia artificial, sin embargo, tampoco nos responde esta pregunta, porque en realidad, digamos, no hay estudios prospectivos para tratamiento de trombocitopenia inmune en embarazo en segunda línea, o sea que tenemos que basarnos en series de casos o estudios retrospectivos para ver qué vamos a hacer con nuestra paciente que no respondió a la primera línea. Entonces, ¿qué tenemos para segunda línea? Tenemos tratamientos que son un poquito más radicales, como puede ser la esplenectomía, o tenemos algunos otros tratamientos. La esplenectomía es un tratamiento que está con una seguridad reportada en el embarazo. El momento óptimo por ahí de realizarla es el segundo trimestre, se puede realizar en primer trimestre también. Está asociado con un poquito de tasa de aborto, por eso el momento óptimo sería el segundo trimestre. Y en el tercer trimestre no se recomienda porque ya habría dificultad para la técnica por el mismo estado grávido de la paciente. Con respecto a los inmunosupresores y el rituximab, los reportes que tenemos son más que nada no en trombocitopenia inmune, sino en pacientes inmunosupresores, por ejemplo, en pacientes trasplantadas o en pacientes reumatológicas, igual que el rituximab, por ejemplo, en pacientes con linfoma. En general los inmunosupresores son seguros, pero son lentos para responder. Entonces, si yo tengo una paciente con trombocitopenia inmune, por ahí, digamos, no llega el tiempo a obtener la respuesta. Y con respecto al rituximab, también es lento y sí está reportado que hay riesgo en infecciones maternas y que puede haber depleción de células B en el neonato, que pueda ser bastante persistente. Otra terapéutica que podemos usar en las pacientes que sean RH positivas es usar la inmunoglobulina anti-D. Siempre que la paciente no esté anémica se recomienda porque puede haber un riesgo de hemólisis materna. Y después tenemos las drogas que usamos como los agonistas del receptor, la trombopoyetina, se mencionaron antes para las trombocitopatías, algunas hereditarias, el trombopac o romiplostin, en los cuales tenemos datos limitados de seguridad porque son todos datos de reportes de casos o estudios retrospectivos. Sin embargo, voy a hacer un poquito acá de foco porque cada vez hay más datos, aunque sean retrospectivos, de estas drogas en las pacientes embarazadas. Y con respecto a los datos preclínicos, en realidad tanto el trombopac como el romiplostin se consideran categoría C por la FDA. Esto quiere decir que hay toxicidad demostrada en estudios en animales para el feto, pero no hay estudios controlados a nivel, digamos, humano. En general, la toxicidad fetal en ambas drogas está descripta para drogas supraterapéuticas, y algo que me pareció interesante es, por ejemplo, que el trombopac es una droga con especificidad de especie, o sea, solamente es activa en humanos y en chimpancés, y los estudios están hechos en ratas y conejos. Entonces, en realidad, es difícil
inferir si la toxicidad que yo voy a ver en los fetos de las ratas y los conejos va a tener, digamos, la voy a ver también, digamos, en humanos. Y ambas drogas se excretan por leche materna. Romiplastin hay una discusión que puede ser que menos que el Trombopac, pero en general las dos se excretarían por leche materna y no se recomiendan tampoco en la lactancia. Cuando uno quiere evaluar generalmente drogas, y por ahí es difícil hacer estudios, y sobre todo en pacientes embarazadas, bueno, se pueden hacer registros. Se intentó hacer registros, hubo registro para Romiplastin y embarazo, donde se reclutaron 4 pacientes. Para el Trombopac embarazo reclutó una paciente y ninguno de ellos publicó los resultados. Entonces no tenemos los resultados de esos registros y se intentó hacer un registro del Trombopac y lactancia que no reclutó ninguna paciente en 5 años. O sea que tampoco tenemos ninguna información de los registros. Hay muchas series de casos. De todas formas, yo acá elegí este trabajo, que es un trabajo de Michel Puig-Blood en 2020, porque es uno de los trabajos que más pacientes incluye, tratadas con el Trombopac y Romiplastin con trombocitopenia inmune. Ellos evaluaron acá 15 mujeres, 17 embarazos, 18 neonatos, porque fue uno gemelar, donde la mayoría de las pacientes eran trombocitopenia inmune crónica y bastante refractarias, con al menos 3 líneas de tratamiento. Había pacientes esplenectomizadas, pero la mayoría lo utilizaron en preparación para el parto, o sea, en el tercer trimestre. Las dosis fueron más o menos las dosis medias que usamos en los pacientes adultos y la tasa de respuesta fue bastante buena. Solamente 3 pacientes no tuvieron respuesta y el tiempo medio de respuesta de los agonistas es bastante rápido, entre 2 y 3 semanas, por lo cual pueden ser drogas de utilidad en las pacientes embarazadas. El tiempo medio de exposición en este grupo de pacientes fue más o menos 4 semanas. Hubo una paciente que lo tomó desde el comienzo del embarazo y hubo pacientes que solo estuvieron expuestas 1 semana. Y bueno, la mediana de plaquetas al parto fue de 94.000. Con respecto a cómo le fue a los neonatos, ellos tuvieron acá, reportan 4 de estos 18 neonatos. Uno falleció por una trisomía 8 que no fue detectada previamente. De todas formas, no la consideran como una toxicidad al fármaco porque estuvo solamente expuesto 1 semana el paciente al Romiplastin. Otro paciente presentó una estenosis pulmonar que se diagnosticó en el embarazo, pero tuvo 1 sola semana de exposición al Trombopac. Ellos no lo consideran asociado a droga. Esto por ahí es más controvertido porque hubo un paciente con hemorragia intraventricular que tuvo 4 semanas de exposición al Trombopac, pero como fue prematuro, ellos lo atribuyen a que la hemorragia fue, no sé si hay algún pediatra, más por la prematurez del bebé que por la droga en sí. Y sí hay un paciente neonato que nació con trombocitosis, el que la mamá recibió 4 semanas del Trombopac y a dosis altas de 100 miligramos, que por ahí son dosis mayores que las que usamos habitualmente, y además continuó en la lactancia con el Trombopac, que en realidad es ellos piensan que esto sí puede ser asociado realmente a la droga. En los neonatos que pudieron ver recuentos de plaquetas, 6 tuvieron trombocitopenia neonatal y no hubo correlación entre la trombocitopenia materna y la trombocitopenia neonatal. O sea que en principio, digamos, igual tuvieron bastante pocas semanas de exposición las pacientes en los datos. Bueno, con respecto al modo de nacimiento, el modo de nacimiento en lo que es púrpura inmune es acorde al criterio obstétrico. O sea, el modo de nacimiento no lo decide el hematólogo, lo va a decidir el obstetra y vamos a tener recuentos mínimos plaquetarios. Yo puse acá a modo de ejemplo los de la Sociedad Argentina de Hematología y los de la Sociedad de Anestesia en Perinatología. Para un parto vaginal un mínimo de 30.000 plaquetas, una cesárea 50.000 y un parto vaginal con analgesia epidural entre 70 y 75.000. Esta foto yo ya la he mostrado en mi otra charla previa, pero la pongo porque me parece muy simbólica para saber por qué necesitamos 50.000 para una cesárea, porque hasta ustedes ven la aguja para una raquidia y la aguja para una peridural, donde yo voy a poner un catéter. Entonces, ¿por qué es la diferencia, digamos, de que yo voy a tener el valor de plaquetas? Porque el gran temor, digamos, es el hematoma espinal. De todas formas, la frecuencia del hematoma espinal en la mujer embarazada es bajo, comparada con otras poblaciones, y recientemente en un metaanálisis que evaluó procedimientos neuroaxiales donde incluyeron peridural, raquidia, punciones lumbares en pacientes trombocitopénicos con menos de 100.000 plaquetas, se evaluaron más de 7.000 procedimientos
y hubo solamente 33 hematomas espinales, de los cuales 5 fueron en pacientes obstétricas y ninguna fue con PTI. 2 HELP, una preeclampsia, una coagulopatía y una malformación arteriovenosa. Bueno, rápidamente, complicaciones maternas, lo único que hay un poquito de incidencia de hemorragia posparto que estuvimos hablando, que en general la paciente con PTI puede ser un poquito mayor, pero es difícil cuantificar la pérdida de sangre y también puede haber una tendencia a sobreestimar el sangrado. En este estudio de cohorte británico ellos tienen una alta frecuencia de hemorragia posparto y de 52%, y también lo que vieron es que la media de plaquetas en las pacientes con hemorragia posparto fue significativamente más baja comparadas con las que no hicieron. Y tuvieron una alta tasa de cesárea, que esto lo mencionaron también en la charla previa, me parece que Adriana, que esto me pareció interesante este gráfico, donde vemos los puntitos negros son el parto vaginal y los verdes la cesárea. Como las pacientes que van a parto vaginal, aunque no tengan un valor de plaquetas óptimos, no llegan a perder 500 mililitros de sangre. En cambio, las pacientes con partos vaginales con cesárea, se comportan totalmente diferente. O sea que de por sí la cesárea aumenta el riesgo de hemorragia posparto, por eso siempre la elección sería el parto vaginal. Bueno, voy a pasar rápidamente esto, que es un esquema que se está haciendo para tratar de evaluar el riesgo de hemorragia posparto en las pacientes con PTI, pero está basado en un modelo de score en estudios retrospectivos, o sea que le falta una validación prospectiva, pero bueno, ellos ven que el score parece ser, cuando uno tiene, digamos, alto puntaje, podría predecir qué paciente nos va a sangrar más y qué no. Y con respecto a las complicaciones maternas, con respecto a las complicaciones fetales, saber que bueno, existe el riesgo de trombocitopenia en el neonato, que vamos a tener aproximadamente un 10 a 15% de trombocitopenia neonatal. Sin embargo, muy pocos pacientes van a tener entre el 1 y el 5%, menos de 20.000 plaquetas, y el menos del 0,5% van a ser trombocitopenia severa, y el mayor predictor de trombocitopenia es que la paciente ya haya tenido un embarazo con trombocitopenia neonatal previa, pero no hay correlación entre recuento plaquetario y fetal. Y con respecto al último punto, que es el consejo preconcepcional, que acá las pacientes vienen y nos preguntan, traen anotados listitas, ya sea en el celular o en un papelito, de todo lo que tienen que preguntarnos. Hay un estudio publicado este año, donde ellos evaluaron un estudio multicéntrico prospectivo de cohorte, y ellos machearon 131 pacientes con PTI y vieron que se embarazaban con las que no se embarazaban, y vieron si había empeoramiento de la trombocitopenia inmune. Ese empeoramiento lo medían por sangrado, por plaquetas menores a 30.000 o por si necesitaban iniciar o modificar tratamiento, pero no incluían preparación para el parto. Y si ustedes ven las curvas, no fue significativo, sí requirieron un poquito más las embarazadas en modificación, pero el endpoint, que incluía a todos, no fue diferente en las pacientes, digamos, que no se embarazaban con las cuales se embarazaban. O sea que en general no habría un mayor riesgo para desaconsejar embarazo en una paciente con trombocitopenia inmune. Y a los recién nacidos les fue similar. Lo único diferente que ellos encontraron significativo, que el recuento de plaquetas materno, que no coincide con la bibliografía, bajo, se asociaba a trombocitopenia neonatal. Así que bueno, manera de conclusión, saber que es una causa de trombocitopenia en el embarazo. Igual, de todas formas, en las pacientes que tienen agonistas de trombopoyetina se sugiere discontinuarlos al momento que van a buscar embarazo hasta que tengamos más información. Las drogas de elección, esteroides gamma globulinas, y el modo de nacimiento es por el obstetra, y un tratamiento multidisciplinario sería lo ideal, sobre todo para monitorear hemorragia postparto y trombocitopenia neonatal. Gracias.